Sexo. ¿Un nexo maravilloso? Tal vez ya escuchaste hablar del pez tamboril o pez rape. ¿Sabes? Es un pez de agua salada muy exótico. La hembra es casi del tamaño de una pelota de vóley, pero el macho es desproporcionadamente pequeño. Parece un frijol negro con aletas. Cuando el macho llega a la madurez, su sistema digestivo se degenera a tal punto que ya no le es posible alimentarse solo. Pierde varios órganos, pierde sus ojos, pero su sistema digestivo se degenera, por lo cual necesita alimentarse. ¿Sabes cómo lo hace? Pues usa sus pequeños dientes en forma de ganchos y se une a la hembra para no morir de hambre. De esta manera, se une a través de sus vasos sanguíneos, como si fuese uno solo, y pasa el resto de su vida unido a la hembra, recibiendo así el alimento de ella. Ambos se tornan literalmente un solo pez y quedan unidos hasta la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremenda imagen que describe a perfección que Dios estableció, diseñó el sexo como un maravilloso nexo de unión, de felicidad y de placer? Esta ilustración nos muestra que el joven, cuando llega a la madurez física y emocional, necesita, para poder sobrevivir, de la compañera idónea, de la esposa. De otro modo, no podría ser feliz, no alimentaría el gozo y no se sentiría unido, se sentiría solo y vacío. Por eso, Dios diseñó el matrimonio entre un varón y una mujer. Mira aquí lo que dice Génesis. Para ello, vamos a realizar esta pregunta. ¿Quién creó la sexualidad humana y en qué contexto fue establecida? ¿Quién inventó la sexualidad? Vamos a la respuesta bíblica. Estudiemos juntos hoy la palabra de Dios y respondamos qué es el sexo y cómo lograr la felicidad. Es cierto que hay personas que consideran el libro de Génesis como un mito e incluso se burlan de este libro, pero no saben que ignoran grandes lecciones y principios de felicidad, sin las cuales el ser humano no podría ser feliz aún cuando practicase la intimidad sexual. Este libro te enseña a ser feliz, te enseña el propósito del sexo, y este libro te muestra su inicio, su institución y también sus buenos fines. Lee conmigo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué hermoso relato. Mira, aquí la palabra de Dios está describiendo un mismo origen. ¿Te das cuenta?
Dios es quien se encarga de traer a existencia al ser humano, tanto al varón como a la mujer. Forma al varón del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y llegó a existir el ser vivo, el ser humano. Y hizo caer en sueño profundo. Luego de un pedazo de costilla que sustrajo, formó a Eva, creó a Eva. ¿Sabes qué es lo primero que Adán vio cuando despertó después de esa cirugía practicada por Dios? Lo primero que él vio al despertar fue lo que Dios le presentó. ¿Y qué le presentó Dios? A Eva. Y cuando Adán veía a Eva venir hacia él, no dudó en expresar poéticamente, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Adán se sintió profundamente identificado con ella en lo más profundo de su ser, porque de él fue creado. Mira qué gran demostración de la necesidad de un varón y una mujer cuando llegan a la madurez física y emocional. Dios, por lo tanto, realizó allí el primer matrimonio. Cuando presentó a Eva, los unió. Dios fue quien instituyó el primer matrimonio. Así que el matrimonio es la primera institución que Dios establece. ¿Sabes por qué? Porque la sexualidad, la intimidad sexual dentro del matrimonio sería de gran gozo y felicidad. Para ello, veamos algunas lecciones y principios en estos textos. Primero, tanto el varón como la mujer tienen un mismo origen. Génesis 1, 26 y 27 describe el primer encuentro entre Adán y Eva, su mujer, ambos con un origen común, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes qué dice el versículo 27? El versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El versículo 27 dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios se ve revelada en el varón y la mujer. Dios, por lo tanto, estableció estos dos sexos desde un comienzo, desde la propia existencia del ser humano, varón y mujer. ¿Sabes? Desde nuestro origen somos distintos tanto el varón como la mujer, pero tenemos el mismo valor. Tres cosas importantes, mira, tenemos un mismo origen, es decir, un origen común. Segundo, tenemos el mismo valor delante de los ojos de Dios y de todo ser. Tenemos el mismo valor, el varón como la mujer, ambos son imagen de Dios. Claro que el pecado ha deteriorado, ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre. Pero desde un inicio fuimos creados y la imagen se ve revelada en el mismo valor que tiene el varón como la mujer desde su esencia. Y tercero, si tenemos el mismo valor, entonces tenemos los mismos derechos. Tanto el varón como la mujer tienen el mismo valor, los mismos derechos y un mismo origen. Pero somos totalmente diferentes. Es respetable que haya personas que se perciban siendo mujeres, varones, o varones que se perciban mujeres, pues respetamos su propio pensamiento y percepción, pero tenemos que entender que por naturaleza, en lo más profundo de nuestra esencia, somos diferentes. La mujer
tiene dos cromosomas XX, el varón XY. Nuestra estructura genética nos muestra que somos distintos, tanto el varón como la mujer. El propio ADN revela si eres mujer o eres varón. Respetamos su individualidad, pero ello no quita la realidad de su propia esencia y naturaleza. Desde lo más profundo de su esencia y su naturaleza biológica, se muestra que una mujer, aun cuando se realice cirugías para que estéticamente se vea diferente, aun cuando haya mutilación de órganos, pues en su esencia el varón sigue siendo varón y la mujer sigue siendo mujer. ¿Sabes por qué? Porque el varón, por más que estéticamente se arregle para percibirse mujer, él no podrá tener jamás lo que a una mujer le hace mujer. No podrá cambiar sus cromosomas, no podrá cambiar su ADN. ¿Sabes? Él no podrá tener un útero en el cual se desarrolla el bebé. No puede tener ovarios, trompas de falopio. Así que su cerebro sigue siendo el de un varón con una estructura hecha para el sexo masculino. Por eso será más torpe cuando intente hacer lo que las mujeres bien saben hacer, varias cosas al mismo tiempo. Ellas son capaces de hacer cuatro o varias cosas al mismo tiempo. No así el varón. Así que, desde ese aspecto, aún cuando el ser humano muera, su ADN le seguirá gritando, le seguirá diciendo que es mujer o que es varón. Porque cuando el ser humano muera, una simple prueba de una porción de su hueso o de algo de piel que quedó o de un cabello, una muestra de ADN revelará su sexo y su edad aproximada. Es decir, tanto vivo como muerto, en lo más profundo de tu esencia y naturaleza. Si eres dama, sigues siendo mujer. Y si eres varón, sigues siéndolo. ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso el matrimonio se estableció entre dos personas totalmente diferentes, cuyo cerebro funciona diferente para complementarse. En eso consiste la ayuda idónea de la mujer. Su cerebro funciona tan diferente al del varón que al unirse se complementan y fortalecen. Por eso Dios estableció el matrimonio entre dos personas de diferente sexo. Así, el sexo fue establecido por Dios en el ser humano, con la diferencia que hay entre un varón y una mujer. Ahora, hay que entender que el sexo es una bendición, porque Dios realizó la primera ceremonia de casamiento dándole a la pareja la bendición de la sexualidad y la oportunidad de procreación. Es decir, Dios le dio esta bendición tan especial para lograr dos cosas importantes. A través de la sexualidad, lograr la bendición de la unidad, de la felicidad. Y dos, también la procreación. Así, debemos entender entonces que el sexo no es algo pecaminoso, horrendo, sucio o malo. El sexo dentro del matrimonio es una bendición. Dios lo creó para la propia felicidad de la raza humana. Mira, el sexo es una fuente de felicidad. Fue creado por Dios para ser una fuente de gozo, de alegría,
para el hombre y la mujer. Es decir, ambos deben obtener felicidad de una buena relación sexual, concediéndoles no solo la oportunidad de generar hijos a imagen de los padres de la pareja, sino también para promover la unidad, el placer y la felicidad de ambos. ¡Qué maravilloso! Dios les regaló, le dio al ser humano el sexo para fomentar la unidad, la felicidad y el placer. Entonces, el sexo es una bendición, pero dentro del compromiso que revela el amor de uno al otro, el matrimonio. Pregunta 2. ¿Qué dijo Jesús sobre la unión conyugal? Mira la respuesta en Marcos 10, 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está respondiendo citando el Antiguo Testamento, el libro de Génesis. Y cuando Jesús cita el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis. Por tanto, el capítulo 2, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo sobre la unión matrimonial? Que el sexo fue establecido para el matrimonio y el sexo dentro del matrimonio fomenta la unidad. Ya no son más dos, sino uno. Y esto no debe ser destruido, no se debe terminar por voluntad del hombre, sino que debe perdurar conforme a la voluntad de Dios, unidos por siempre. ¿Sabes? Hay un estudio famoso que Doug Batchelor lo menciona. Este escritor menciona los resultados de un estudio realizado por la Universidad de California, donde se descubrió que cuando un varón y una mujer se relacionan sexualmente, se libera una hormona llamada oxitocina, la cual aumenta el vínculo en las relaciones sexuales. Esta famosa hormona es liberada cuando hay intimidad sexual, pues hay varios estudios que demuestran que la oxitocina está asociada con nuestra capacidad de mantener relaciones interpersonales y lazos psicológicos saludables con otras personas. ¡Qué maravilla de la naturaleza diseñada por Dios! ¿Sabes? Cuando hay intimidad sexual, se libera esta famosa hormona de la oxitocina. ¿Y qué ocurre? Hace que el ser humano se sienta vinculado con su pareja, con su cónyuge, vinculado no solo por el acto propio del sexo, no solo por la química y el placer, sino se sienten vinculados psicológicamente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. ¿Entiendes por qué entonces Dios estableció el sexo para el matrimonio? Porque se vinculan más allá de lo que uno superficialmente percibe. Hay una vinculación del alma de uno con la del otro. Así, nosotros necesitamos entender que el sexo fomenta la unión de la pareja. Dios creó el sexo como un medio para promover la unión en la pareja matrimonial. Así, en la matemática del matrimonio, 1 más 1 no es 2.
En la matemática del matrimonio, un hombre y una mujer es igual a una sola carne. ¿Entiendes? La matemática del matrimonio funciona diferente de la matemática ordinaria. Ah, uno más uno es igual a uno en el matrimonio. Un varón más una mujer se unen para hacer una sola carne y esta se logra a través de la unión sexual, porque ahí hay una conexión física en ese acto, pero no solo física, sino también emocional, psicológica, espiritual y social. ¿Te das cuenta? Por eso tienes que entender que el sexo es solo para tu matrimonio. Así, Dios también nos muestra en su palabra, según Génesis 2:24, que el matrimonio debe ser monógamo, heterosexual y vitalicio. El verbo unir dejará el hijo a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y al unirse íntimamente serán una sola carne. Este verbo unir que se presenta allí viene de la palabra hebrea dabak, que significa adherir o pegar. En otras palabras, Dios instituyó el sexo en el contexto del matrimonio para promover la unión del hombre y de la mujer como una experiencia única y sublime. Por eso el matrimonio es monógamo, es decir, solo con una persona. Te casas solo con una persona. No te puedes casar con dos o tres. Te casas con una para vivir con ella. Por eso es monógamo. Asimismo, es heterosexual. ¿Por qué? Porque es realizado entre dos personas de sexo diferente, un varón y una mujer, para lograr el complemento. Así, es vitalicio. ¿Por qué vitalicio? Porque es realizado para siempre, hasta que la muerte los separe. ¡Wow! Esto nos muestra el valor del sexo dentro del matrimonio, la unidad que ésta fomenta y la felicidad, porque de otro modo no serías feliz. Y eso lo vamos a ver en las siguientes lecciones. Mira, ¿qué consejo da la Biblia con respecto a la unión matrimonial entre un hombre y una mujer? ¿Qué consejo nos da la palabra de Dios? Wow, aquí hay un principio y un consejo maravilloso. 1 Corintios 7, 2 al 4 dice, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio esposo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¡Qué maravilla! Ambos deben someterse el uno al otro, claro que en sus diferentes roles. El esposo como cabeza es líder y responsable de la alimentación adecuada, la vestimenta de la esposa y los hijos, así como también de la felicidad de ellos. ¿Quién es el responsable de que ellos vivan tranquilos y con seguridad? El líder. ¿Quién es el líder? El esposo, la cabeza. Por lo tanto, es cabeza en sentido de responsabilidad. Es el responsable de hacer feliz a ella y a sus hijos y es el responsable de la salvación también de su hogar. La esposa en su rol de mujer es el cuerpo, dice Efesios 5, 22 al 25. Es el cuerpo y su rol de cuerpo tiene como centro el corazón y el corazón es símbolo de vida, de ternura. Así que la mujer tiene ese rol de ser el complemento, de darle la vida al esposo, a la familia. Por eso ella es la que da luz a los hijos, dando vida a nuevos seres, nuevas criaturas desde su concepción. ¿Te das cuenta? Ahora, esto nos muestra que en la unión matrimonial y en la unión sexual hay
por lo tanto, una pertenencia de él como de ella. Ambos se pertenecen. Por eso dice el texto, ya no tiene el marido potestad sobre ella, ni ella sobre él. Y aquí hay una gran lección. Dice la palabra, cumpla el marido con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ah, qué maravilla. Para que la mujer o el varón no caiga en tentación, en fornicación. ¿Qué es fornicación? Es el acto sexual antes del matrimonio. Eso es fornicación, es un grave pecado. ¿Y qué es adulterio? El acto sexual fuera del matrimonio, es decir, estando casado, tiene acto sexual con otra persona que no es su esposa o su esposo, es decir, no es su cónyuge. Ahora, para evitar eso, no debe negarse el uno al otro la intimidad sexual. Cumple el marido y cumpla la mujer su deber conyugal. Y esto lo explica mejor los siguientes versículos 5 y 6. No os neguéis el uno al otro a no ser por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y después volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Es decir, la intimidad sexual entre el esposo y la esposa no es una ley, no es que tienes la obligación y por lo tanto tú tienes que acostarte conmigo. No, 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 no. Dice el apóstol que aun cuando sea en el matrimonio, como Dios lo manda y lo aprueba, tiene que ser por concesión. Es decir, tienen que ponerse de acuerdo, concediendo la esposa el deseo de su esposo, pero previo a la preparación que ha realizado el esposo, con gestos de amor, con caricias, con expresiones de afecto, de amor, de cariño, diciéndole cosas bonitas al oído. ¿Te das cuenta? Eso prepara, eso lleva a una concesión, a ponerse de acuerdo para que tengan su intimidad. Por eso, Pablo, inspirado por Dios, dice claramente que no se prive el uno al otro, no se niegue el acto sexual entre la pareja. Esto es causa de infidelidad, es causa de fornicación o de adulterio. No se debe negar el uno al otro, a no ser que ambos se pongan de acuerdo. Dice por mutuo consentimiento, para ocuparse por un tiempecito tan sosegadamente a la oración. Cuando estás tan ocupado en la oración, allí sí, pero tiene que estar ambos con mutuo consentimiento, es decir, mutuo acuerdo. Luego tienen que volver a juntarse en uno, dice la palabra. Esto es clave para la felicidad del esposo y de la esposa y para salvar el matrimonio de las tentaciones del enemigo. Mira, el sexo es el pegamento del alma. ¿Entiendes? El sexo hace que la pareja se una como un pegamento porque produce una unión muy íntima entre dos personas. Y escucha, esta alianza sucede incluso sin tener esta intención. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¡Wow! Este pegamento incluso puede suceder fuera del matrimonio. Pero mira lo que advierte la palabra de Dios, Jesucristo. ¿Qué no entiendes? ¿No sabes que el que se une con ramera es un cuerpo con ella? ¿Te vuelves como ella? Porque los dos son una sola carne. Tú te puedes levantar de esa cama en la cual te acostaste con otra mujer que no es tu esposa. Puedes levantarte de esa cama en la cual te acostaste con tu novio sin estar casado, sin estar casada. Puedes vestirte, salir de allí e irte lejos, pero te perseguirá la conciencia y te hará sentir inmundo, sucio, pecador. ¿Sabes?
te hará sentir vacío e insatisfecho, aunque hubo un momento de placer en el acto, aparentemente un momento de felicidad, pero después te sentirás vacío, insatisfecho. Y lo más triste, sentirás que algo grande y pesado carga sobre tus hombros. Y esa carga es mental, es emocional, es la carga del sentimiento de culpa. Cargarás ese sentido de culpabilidad, lo que no te dejará ser feliz. Por eso no es feliz el ser humano que tiene intimidad sexual antes del matrimonio o fuera de su matrimonio. Hay una visión bíblica con respecto a la inmoralidad sexual y Dios quiere que tú entiendas en qué consiste esta visión bíblica. ¿Cuál es? Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira lo que ocurre con la inmoralidad sexual. No te permitirá ser feliz, ni vivir feliz por la eternidad en el reino de Dios. Aquel lugar que Jesús tiene preparado para ti y te hará heredero junto con Él, porque Él dio todo por ti, dio su vida, murió en la cruz para liberarte de la condenación a muerte eterna y quitar la culpa del pecado de ti, para darte perdón, salvación y vida eterna. Pero tienes que abandonar estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Sabes una cosa tan importante? Esto nos muestra que nosotros los seres humanos somos débiles por naturaleza, somos pecadores. Entonces necesitamos venir a Jesús. ¿Por qué nos gusta hacer lo malo, que por un momento puede ser placentero, pero trae dolor, sufrimiento, angustia, ansiedad y no puede llenar el vacío de nuestro corazón? ¿Sabes? La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. De esta palabra deviene la palabra pornografía y se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual o relación ilícita como la fornicación, el adulterio, el incesto, cuando se llegan los padres a los hijos, la pedofilia, es decir, abusar de menores, el bestialismo y la homosexualidad, así como la zoofilia y otros tipos de inmoralidad sexual. Todo esto ocurre muchas veces en el ser humano porque busca llenar el vacío de su existencia. El vacío de su corazón quiere llenarlo con placer. ¿Sabes por qué Dios lo prohíbe? Porque te ama. Porque quiere que seas feliz y aprendas a ser feliz a otros, a tu pareja y a tus hijos. Porque si en este mundo de promiscuidad no te preocupas por salir de ello, no serás feliz tú, ni harás feliz a tu pareja, menos tu familia, tus hijos. Te sentirás destruido y siempre con ese sentimiento de culpa y pecado. ¿Qué prácticas sexuales son desaprobadas por Dios? Mira lo que dice Romanos 1:26 al 27. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Entiendes? ¿Por qué hay pasiones inmorales, vergonzosas? Porque por naturaleza somos pecadores.
Y el varón es el sexo débil de la naturaleza humana. Necesitas, por lo tanto, venir al Dios Todopoderoso, el único que es capaz de sacarte de esa debilidad para fortalecerte y no vuelvas a caer en lo mismo. Su amor transforma y el amor te llevará a tener actos de bien en favor de los demás. ¿A quién no le gusta que le hagan el bien? A todos nos gusta que nos hagan el bien y nos hace felices, pero las prácticas inmorales no hacen feliz a nadie, ni a ti, ni a tu pareja, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a la sociedad, ni a los que te rodean. Al contrario, los destruye. ¿Quieres tú destruir tu matrimonio, tu familia? Entonces, ven a Jesús y entiende que esto está prohibido. Las prácticas entre varón con varón, mujer con mujer, la Biblia lo prohíbe. El homosexualismo y todas las demás desviaciones tienen su propia retribución. ¿Y sabes cuál es su pago? Que no son felices, nunca estarán satisfechos. Siempre habrá un vacío que intentarán llenarlo con placer, pero no lo lograrán. Con libertinaje, pero no lo lograrán. Quiero decirte en el nombre de Jesús, Dios te creó para ser libre. Posiblemente estoy hablando para alguien que está siendo esclavo de estas prácticas inmorales, esclavo de la pornografía. Sabes, hay muchas personas que se sienten encadenadas a un vicio del cual no pueden salir. Literalmente, la pornografía es una droga, tiene los mismos efectos de la coca y otros tipos de drogas. ¿Sabes? Su efecto es que cada vez te hace más adicto. El problema de la pornografía, de la adicción a la pornografía, así como de la droga, es que cada vez que ves lo mismo, llega un momento a, a que ya no encuentras el mismo placer en ver lo mismo. Y esto tiene que ver con la famosa ley de la retribución, ¿no? O de la recompensa. Ver con la misma frecuencia. La pornografía ya no te da placer. Necesitas verlo más seguido y te vuelves adicto. Y después ya no te da placer solo verlo. Entonces quieres practicar cosas contra la propia naturaleza. Y después no te da placer eso. Entonces buscas más placer, llevándote la adicción a perder la razón, a tal punto que ese es el motivo por el cual existe muchos pedófilos, femicidios. Tantas personas son violentadas y asesinadas porque hay gente que llega a tener solo placer en la violencia del acto sexual. Hay gente que ya no tiene placer, sino es violento en su acto sexual. ¿Te das cuenta? Por eso, Dios no creó robots con sistemas preprogramados, sin autonomía y poder de decisión, sino que le concedió al hombre y a la mujer el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libre elección, esta capacidad de decisión propia, capacidad de poder decidir libremente, incluso con respecto a la moralidad. Tú eliges ser inmoral o ser moral, así como en un inicio Adán y Eva. Dios les enseñó el camino de la felicidad. Él les advirtió que el mejor camino era el camino de Dios. Y ahora Dios te dice lo mismo. El mejor camino es mi camino. Yo establecí el sexo. Y mira todo lo que la Biblia dice del sexo que debe ser practicado dentro del matrimonio para felicidad, para que haya una conexión física, psíquica. Ahora, si tú miras a Adán y Eva, ellos eligieron el camino equivocado, el del engaño. Así Satanás ahora, como a Eva, te quiere engañar. ¿Qué le dijo a Eva? Come ese fruto prohibido. Mira, ese fruto es agradable, delicioso, codiciable. Mira, vas a ser más capaz, más inteligente, más sabio.
y vas a ser como Dios. Y dice que Eva vio y que era agradable. Sí, Satanás te tienta de esa manera, por los ojos, por lo que ves, por lo que escuchas. Así tentó a Eva, así te tienta ahora. Aparentemente este es el camino más placentero. Esto sí te va a dar gozo. No, lo único que va a traer es destrucción, herirte, destruir tu cerebro, destruir la corteza prefrontal de tu cerebro, donde se desarrolla la capacidad del buen juicio, del dominio. Tú decides. Ahora toma la decisión por Cristo. ¿Qué nos advierte la Biblia con respecto a la pornografía? Mira, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Tú tienes que realizar este compromiso. Job lo dijo porque estaba casado. Y digo, ¿cómo voy a mirar a una mujer virgen, a una joven virgen, si yo tengo mi esposa? Entonces, lo que te está aconsejando es que tus ojos miren solo a tu esposa, contémplala a ella, acaríciala. Sabes, tienes que tener mucho cuidado con la pornografía. De acuerdo con una investigación realizada por Brian Young University, existen 68 millones de pedidos relacionados con la pornografía en los mecanismos de búsqueda por Internet diariamente. ¡Wow! ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Y esto es una investigación ya de varios años atrás. Imagínate cómo está ahora. Esto podría explicar por qué cada 39 minutos se crea un nuevo video pornográfico en Estados Unidos y por qué la industria pornográfica tiene un rendimiento superior al Microsoft, a Google, a Apple y a Netflix juntos. ¿Te das cuenta? La pornografía tiene un rendimiento superior a todos estos programas juntos. ¡Wow! Hay datos de que en el año 2006 la pornografía llegó a rendir montos de hasta 100 billones de dólares. Imagínate, ¿cómo enfrentar este desafío de la pornografía? Mira lo que dicen algunos estudios recientes. Un estudio reciente reveló que 9 de cada 10 niños con edades entre los 8 y 16 años ya vieron pornografía online. O sea, de 10 niños, 9 ya vieron pornografía, según este estudio. Y muchos de ellos vieron de manera involuntaria, no porque lo buscaron, sino porque simplemente fueron a hacer un trabajo del colegio, de estudio, de la escuela, y les apareció allí un link, les apareció una imagen, y por curiosidad cliquearon y terminaron metidos en algo tan destructor para el cerebro de un menor. Por eso, yo quiero aquí darte un gran consejo. ¿Sabes? El matrimonio está establecido para personas que tienen madurez emocional y física. Eso indica que los niños, los adolescentes no deben noviar, no deben tener novia, enamorada, porque el cerebro no está maduro, no está preparado para ello. Y cada chapecito, cada abrazo, cada mano que explora su cuerpo de estos niños y adolescentes hace que se cargue una sobredosis de dopamina. Y esta sobredosis es el equivalente al consumo de droga, a una dosis de droga, porque el cerebro no está preparado para recibir esa cantidad de placer. Su cerebro está todavía en desarrollo y está solo preparado para recibir el abrazo de un padre, el beso de una madre en la mejilla, el beso de un padre en el rostro, las felicitaciones de un profesor. Solo está preparado el cerebro para recibir eso. Más allá de eso, ya es una sobredosis y esto hace que el cerebro
por lo tanto, que está en desarrollo, la corteza prefrontal, no se desarrolle completamente, se atrofie su desarrollo, entonces las personas se trauman, esas personas van a cultivar hábitos que van a destruir su felicidad y nunca podrán hacer feliz a una persona. No podrán ser felices en el matrimonio, ni ser felices con los hijos. Porque para ser feliz al hijo hay que ser feliz al esposo. Para ser feliz a las hijas hay que hacer feliz al esposo. Ellos aman a papá, aman a mamá y se sienten identificados cuando ven el cariño del padre a la madre y de la madre hacia el padre. ¿Qué debemos hacer? Coloca filtros. Coloque filtros potentes en Internet. Otro aspecto, no te apasiones por la tentación. Huye. No le des rienda suelta a la tentación. No te quedes allí. Huye del terreno encantado de la tentación. Levántate, sal de ahí, ven. Si no tienes fuerzas, aférrate a Jesús, ora, pídele su poder para que Él te saque de allí. Busca el poder constante de Dios para vencer el mal, porque solo con el bien vencerás el mal. Y solo Dios es bueno, solo Dios es amor. Y si quieres el camino del bien y quieres tener buenos resultados y ser feliz, ven a Dios. Él es bueno. Él es amor. Él te capacita con su poder para vencer. Ahora te desafío a practicar estas sugerencias. Sobre todo, reconoce que la sexualidad es un don de Dios que debe ser usado correctamente y en el tiempo adecuado, es decir, después de alcanzar la madurez física y emocional y después de demostrar el amor a través del compromiso matrimonial. Entonces, venga la luna de miel. Tiempo adecuado después de los 23 años los varones y de los 21 las damas. Después de esa edad podrás enamorar, noviar y luego casarte. Uso correcto, quiere decir dentro del matrimonio. Sigamos con estas sugerencias. Uno, entiende que detrás del no de Dios existe un sí para ti. Él quiere protegerte de la frustración y decepción. Por eso, entiende que cuando Dios te dice no, es porque te ama y quiere evitar en ti mayor dolor y sufrimiento. Dos, desarrolla una buena comunicación sobre sexualidad con tu cónyuge porque existe una conexión entre un buen diálogo en esta área y una vida sexual sana. Es decir, conversa de lo que es más agradable para él, para ti, en la intimidad. Dile cosas agradables a su oído. Tres, vigila tus ojos. No te permitas nada que pueda encender deseos impuros. Tu mirada debe estar solo para tu cónyuge. Contempla lo bueno y lo positivo de él. Cuatro, ocupa tu mente en tareas constructivas. Llénala de buenas cosas, porque la mente desocupada es taller del diablo, es decir, mente ociosa, taller de Satanás. Por eso te aconsejamos, mantén tu mente ocupada en tareas edificantes. Alimenta tu cerebro, tu mente de la palabra de Dios. Cinco, busca cada día a Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Vive en comunión con Él orando y en tu oración cuéntale todo, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, todo lo que te viene a la mente, tus buenos pensamientos como los malos. Dios quiere que tú seas sincero, Él no escucha la hipocresía, no finjas. Ve a Dios, enciérrate y con sinceridad cuéntale todo. Así o la oración te hará dejar de pecar, o el pecado te hará dejar de orar. Una de las dos cosas va a suceder. O la oración te ayuda a dejar de pecar, o el pecado te aleja de la oración. Consejo 6. Reconoce que el vicio sexual es fruto del vacío que está en tu corazón. Si tú no tienes a Dios en tu vida, estás vacío. Y ese vacío te lleva a querer llenarlo. Y lo más triste es que no sabes con qué llenarlo. Y lo peor es que crees que el sexo, el dinero, bienes materiales, comidas, bebidas, drogas, lo va a llenar. Y eso es tan falso.
porque seguirás vacío e insatisfecho. Solo Dios puede llenar ese vacío, esa ansiedad, ese grito de tu alma que le pertenece a Dios. 7. Evita quedarte solo en casa si estás sufriendo de alguna adicción o vicio. Evita quedarte solo en casa. Ten cuidado de los malos amigos y de las conversaciones pervertidas. Huye de la tentación. 8. Confía. Confía en Dios. Mira, si estás encadenado, te sientes prisionero de un vicio, de una debilidad, busca la ayuda de un psicólogo cristiano, conversa con tu pareja, sé sincero y busquen la ayuda de un psicólogo cristiano. ¿Sabes? Tienes que confiar en que Dios te va a sacar de esa condición, porque aunque el pecado es potente, Dios es omnipotente. No hay nada imposible para Dios. Él hará lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cree que Dios es el Dios de lo imposible. Y te aconsejo, habla del poder de Jesucristo para perdonar, para restaurar la vida, para restaurar el matrimonio. Comparte con otros y comparte este material. Dios te bendiga. Dios te restaurará y restaurará tu familia.